Cuestiones Sociales y el inspirador de la Escuela de Frankfurt, sobre nuestro autor Theodor W. Adorno. Les he mandado en un mensaje anterior una especie de introducción al pensamiento y a la vida de Horkheimer. Espero que lo hayan leído. Para contestar una pregunta que me han hecho en forma escrita, vamos a seguir todavía haciendo este curso por vía virtual electrónica, porque todavía estoy algo impedido. Ya me han quitado el yeso, pero no puedo subir o bajar gradas ni caminar más que algunos 20 pasos. Y con permiso todavía de la dirección, vamos a seguir todavía un par de semanas con este sistema, o sea, por vía virtual digital. Yo espero, estimadas y estimados oyentes, reanudar las clases presenciales en el mes de mayo. Como les he mandado ya bastante material, yo también espero que ustedes participen, que impugnen o comenten lo que yo digo. Siempre es bueno recibir una especie de retroalimentación de parte de los alumnos. Como ustedes ya se han debido percatar en esta difícil vida que es la de los humanos sobre la tierra, por lo menos para la mayoría de nosotros, todo se vuelve relativamente más complicado con el avance en general económico, tecnológico y, por qué no decirlo, también político. Una de las grandes ideas de la Escuela de Frankfurt, que vamos a comentar con detalle al entrar a la obra común de Adorno y Horkheimer, que es la dialéctica de la ilustración, es simplemente la pregunta básica, pero es la pregunta que ha inspirado a la escuela y que ha permitido a la escuela colocarse en el, podríamos decir, en el tablero europeo del pensamiento, porque es una pregunta que flotaba en el ambiente desde hace décadas, pero que nadie la expresó tan claramente como Adorno y Horkheimer en 1947. Y es una pregunta que nos podemos hacer nosotros aquí en Bolivia. Por eso, estimado público, creo yo que la Escuela de Frankfurt realmente tiene una pequeña utilidad en Bolivia, porque nos permite conocer, en primer lugar, el contenido y el nivel de la discusión mundial, y también nos permite conocer ideas que tal vez son un poco diferentes de las usuales en el país. La pregunta clave que se hizo Horkheimer, y esto creo que es la mejor introducción a su pensamiento, es una pregunta muy simple. Si ya están dadas las condiciones económicas y técnicas para una vida bien lograda del ser humano, vida bien lograda, una típica expresión de la filosofía clásica griega, si ya están todos los elementos para una vida donde el ser humano no sea esclavo, siervo de otros, donde ya no existan, por lo menos en gran escala, las grandes alienaciones que trajo consigo la humanidad, ¿por qué no se ha dado esa vida bien lograda en los países más adelantados? En una palabra, ¿por qué ha fracasado el socialismo? Esa es también la frase, ¿por qué ha fracasado, etcétera?, con que empieza la obra más voluminosa de Adorno, que la vamos a ver durante el mes de mayo o junio, que se llama La dialéctica negativa. Como ustedes ven, estimado público, ya por estas pequeñas apreciaciones,
Horkheimer era un personaje que conocía a fondo y muy bien la teoría marxista y sus implicaciones sociopolíticas, sus esperanzas que estaban asociadas a esa a esa magna teoría, pero al mismo tiempo se daba cuenta de que todo había salido muy diferente a lo esperado. ¿Cómo han salido casi todos los regímenes sociopolíticos que han pretendido mejorar la humanidad? No solamente es el caso del marxismo socialista, sino, estimado público, la inmensa mayoría de todos los esfuerzos sociopolíticos que ha hecho el ser humano han salido, para decirlo muy suavemente, en forma mucho más mediocre, para no decir mucho más mala, de lo esperado. Y eso amerita una reflexión, porque no es solamente una falla del sistema, por ejemplo, socialista que se estaba implementando en la Unión Soviética, tal vez es una falla inherente al ser humano, no necesariamente a su naturaleza, pero sí a su historia. Entonces, esta temática realmente interesante es la que Adorno, con un espíritu muy abierto y un espíritu integrativo, es decir, de tratar también de incluir otras disciplinas que puedan ayudar a comprender el mundo, es que se hizo estas preguntas filosóficas, sobre todo de filosofía de la historia. Estimadas y estimados oyentes, vamos a iniciar la sesión de hoy con algunos muy pocos datos biográficos que nos pueden ayudar a comprender la vida, las, las hazañas teóricas, las amistades y las habilidades organizativas, que eran muy buenas, de Max Horkheimer. Él nació en Stuttgart, en el sudoeste de Alemania, en 1895 y falleció en Nürnberg, en Baviera, también en Alemania, en 1973. Por lo tanto, estimado público, él era unos 8 años mayor que Adorno. Y cuando uno es muy joven, esa diferencia de edad implica casi automáticamente una relación de maestro-alumno. Y esa relación se mantuvo hasta el fin de la vida de ambos. Adorno falleció en 1969, siendo más joven, pero falleció unos años antes que Horkheimer. Lo más importante, seguramente, estimado público, para explicar por qué son diferentes y por qué Horkheimer tenía habilidades administrativas, organizativas, es mencionar el contexto de origen de este pensador. Él provenía de una familia judía, pero ya completamente asimilada a la cultura alemana. Era una familia judía donde se dejaba al lado todo el aspecto religioso. Era una familia realmente normal como cualquier otra familia alemana, pero no practicaba la religión protestante, que era la mayoritaria en la región de Stuttgart, donde creció el joven Horkheimer. Y el punto más importante, él venía de una familia muy rica. Al contrario de los otros pensadores, de todos los otros de la escuela de Frankfurt, que venían de la clase media, como Adorno y Benjamin, de la parte superior de la clase media, aquí tenemos a alguien que venía directamente de la alta burguesía. Hoy en día, 2025, estas diferencias de clase, preferencia, comportamiento
no existen ya, estimado público. La clase alta y la clase media se comportan más o menos de la misma manera, van a las mismas escuelas, visitan las mismas discotecas y la vida es culturalmente muy similar entre ambas clases. Pero todavía hace más de un siglo, a fines del siglo XIX, todavía la vida de la alta burguesía era muy diferente. Horkheimer era hijo único, no tuvo ni hermanos ni hermanas, hijo único de un influyente y poderoso empresario de la industria textil. El padre de Horkheimer tenía fábricas que fabricaban telas, paños y todo lo que tiene que ver con la industria textil, sobre todo con el algodón, la especialidad de la casa Horkheimer, y la mayoría de las fábricas estaban situadas en Stuttgart o en los alrededores. Allí creció, en esa atmósfera de clase alta, creció este hijo único que desde muy temprano, como era hijo único, el padre lo destinó a dirigir y heredar las fábricas textiles. A lo cual Horkheimer desde un primer día tuvo una cierta distancia. Un par de años, ya después del bachillerato, él ayudó a su padre, pero siempre con mucha distancia y mucho desinterés. Por los diarios que ha llevado Horkheimer y que han sido publicados posteriormente, sabemos que él se identificaba con los obreros simples de esas fábricas. Él tenía entonces, podríamos decir, un corazón social, una especie de comprensión de la vida muy dura, imagínense, principios del siglo XX, una vida muy dura que llevaban los obreros y la parte administrativa de ese conjunto de fábricas. Y él se enamoró de una simple secretaria de familia muy pobre que trabajaba en una de las fábricas de su padre y se casó con esa persona. O sea, contra la voluntad del padre. Obviamente el padre esperaba un matrimonio mucho más importante para su hijo. Pero aquí viene lo interesante. Con el paso de los años, el padre, Moritz Horkheimer, que era un tipo muy culto, un tipo que realmente lo trató muy bien desde la más tierna infancia a su hijo, él comprendió que su hijo Max o Maximilian no estaba destinado a labores administrativas empresariales. Él comprendió eso. Y por lo tanto, lo dejó ya libre más o menos cuando Horkheimer tenía unos 20 años. En ese momento el padre siguió dirigiendo las fábricas, pero en connivencia con el hijo, o sea, calculando todo con el hijo, empezaron a vender las fábricas, de modo que cuando Horkheimer, Max Horkheimer, nuestro autor, tuvo que exiliarse, ya las fábricas habían sido vendidas y la familia pudo salvar todos los activos fijos transfiriendo esos fondos primero a Holanda, luego a Suiza y luego a los Estados Unidos. De modo que a Horkheimer económicamente siempre le fue muy, muy bien. Fíjense ustedes, chicos y chicas, lo bueno que es tener un padre así de comprensivo. Al hijo único, que siempre había sido el sucesor en una larga dinastía de propietarios de fábricas, comprende las, digamos, aficiones literarias y filosóficas del hijo y hace todo lo posible porque hay que facilitar la vida posterior de ese hijo muy querido.
Entonces el padre no insiste en que él siga la carrera empresarial y más bien le fomenta un estudio de filosofía, primero en Múnich, luego en Freiburg y finalmente en Frankfurt. A partir de 1922, Horkheimer se traslada a Frankfurt, ya no tiene nada que ver de funciones directivas en las empresas paternas y se dedica exactamente igual que Adorno, Benjamin y los otros a una vida muy agradable, que es la vida de los cafés literarios. Y allí es que Horkheimer conoce en 1922-23 al muy joven Theodor Adorno, muy joven, antes de que este haga su bachillerato, y también conoce a lo que fue luego el círculo de la Escuela de Frankfurt, a Erich Fromm, a Herbert Marcuse y a otros. Entre 1919 y 1922, Horkheimer estudió filosofía en Frankfurt. Ustedes ven gente que puede hacer varios años en uno solo o que tiene muy buenas notas, que realmente se destaca como alumno muy exitoso. A esa gente hasta hoy en Alemania se le permite acortar el tiempo estudiantil. Fíjense ustedes, él empieza los estudios en Múnich en 1919. Un semestre después se va a Freiburg, un semestre después a Frankfurt, y en 1922, o sea, después de solo 3 años de estudios, él consigue la promoción doctoral. O sea, no solamente ha hecho todo el estudio, sino que lo han promovido al rango de doctor de filosofía. Hans Cornelius, no vamos a anotar este nombre que no tiene una importancia posterior, ni para Horkheimer ni para Adorno. Hans Cornelius es el tutor de su tesis doctoral y es también el tutor de la tesis doctoral de Adorno y de varios otros miembros de la escuela. Era un profesor que venía de la tendencia neocantiana, pero era un gran especialista en arte, en música, y eso es lo que les interesaba también a Horkheimer y, claro, sobre todo a Adorno. Entonces, estimado público, aquí tenemos a un estudiante muy brillante que empieza ya en 1922-23 una vida intelectual muy activa, no solo en el campo universitario, él hace la carrera normal, primero asistente, profesor asistente, docente invitado, docente final, etcétera. Y en 1930, él es nombrado director del Instituto de Investigaciones Sociales y profesor titular, lo que en alemán se llama un ordinario de la Universidad de Frankfurt. El Instituto de Investigaciones Sociales ya existía pro forma desde 1923-24, pero se dedicaba a una labor totalmente diferente. Era un instituto que se dedicaba a analizar y a copiar material, sobre todo acerca del movimiento sindical, cosa que no interesó para nada a Horkheimer. Él, en 1930, con permiso, que es su íntimo amigo, de ese hombre del cual hemos hablado, Felix Weil, el gran mecenas, íntimo amigo de Horkheimer, mucho más amigo de Horkheimer que de Adorno y de todos los otros. Por eso es que Weil le confiere la chequera del instituto. Es para decir simplemente es el único administrador de los bienes del instituto.
Entonces, en 1930, a fines de 1930, reitero, Horkheimer es nombrado profesor titular de la universidad, profesor con una cátedra doble, filosofía y sociología. Y al mismo tiempo, estimado público, él es nombrado director de este instituto del cual ya hemos hablado, por eso no voy a repetir, que tiene una función autónoma dentro de la Universidad de Frankfurt. Entonces, ese año 1930 es el año en que se considera la fundación de la Escuela de Frankfurt. Va a cumplir dentro de poco 30 años. El instituto existe todavía hoy, siguiendo las modas, me permito esa palabra ligeramente irónica, las modas del día. Está dirigido por una profesora que no pertenece al pensamiento de la Escuela de Frankfurt, pero como el instituto a partir de 1970 ya no recibe fondos de Felix Weil, que entre tanto ha fallecido, sino que se ha vuelto una parte normal integrante de la Universidad de Frankfurt. Ya no hay esa tendencia ahora mismo a conservar y desarrollar la teoría de la Escuela de Frankfurt, sino que se ha convertido prácticamente en un instituto interdisciplinario de la universidad. Es un instituto pequeño. Hay un instituto aparte de solo filosofía y otro de solo sociología, que son mucho más grandes en términos hoy en día de alumnado y de profesorado. De todas maneras, en 1930 es el único instituto en la República de Weimar, que así se llamó coloquialmente a la República Alemana, que surgió en 1918 hasta 1933. Es el instituto, el único que científicamente, con fuerza universitaria, con respaldo académico, se dedica a estudiar el marxismo y tendencias similares. En 1930, Horkheimer publica también su primer libro, Comienzos de la filosofía burguesa de la historia. Comienzos de la filosofía burguesa de la historia. Después de esta parte biográfica, vamos a mencionar brevemente este texto que no es muy importante. En 1932, apenas un año y medio después, ya el instituto publica una revista, la Revista de Investigaciones Sociales, que pese a su título es claramente una revista de filosofía. No publica ningún ensayo sobre problemas de sociología empírica o cosas similares, o de historia o de politología, nada. Publica realmente cosas de filosofía, eso sí, con una tendencia marxista o como se llamaba también marxóloga, es decir, un marxismo ya un poco diluido. En 1932 aparece el primer número de esta revista. Por su calidad intelectual, su volumen es una revista bastante gruesa, todo eso lo paga Felix Weil. Es una revista inmediatamente reconocida en toda Europa como una revista muy importante de filosofía, con esa tendencia a incluir ciencias sociales. Pero, muy poco después, para que vean ustedes que esta primera fase del instituto, bajo la dirección ya de Horkheimer, dura muy poco, en enero de 1933 sube Hitler al poder legalmente con un voto favorable del Parlamento y la designación por el presidente de la República Alemana. Y una de las primeras medidas del régimen a comienzos de febrero de 1933 es eliminar este instituto. Este instituto desde el primer día es un incordio.
algo profundamente desagradable para el nuevo régimen de la extrema derecha. Por lo tanto, una de las primeras decisiones es anular al instituto, y el edificio que se había construido en años anteriores, un edificio bastante feo, ese edificio, estimado público, pasa a las juventudes hitlerianas que lo usan hasta el final de la guerra en 1945. Horkheimer y el núcleo primero del instituto, al cual todavía Adorno no pertenece, ese núcleo se exilia inmediatamente a Suiza, luego a París. En París sale, estimado público, la revista, sigue apareciendo la revista, publicada en alemán, pero impresa en París, hasta 1939-40, cuando la revista empieza a ser publicada en los Estados Unidos y con textos en inglés. Dura muy poco. A fines de 1941, en vista de la poca recepción, de la poca venta de la revista en Estados Unidos, Horkheimer decide suspender la publicación. Cuando el instituto en 1950 se reabre en Frankfurt, el instituto ya no publica más una revista. Lo que sí publica son muchos libros, lo cual no había ocurrido en esos pocos años entre 1930 y 33. Pero una revista, o sea, un órgano más o menos constante, eso ya deja de ser publicado. En el exilio, primero en Francia, en 1936, Horkheimer aparece como el compilador, es decir, el editor de un grueso libro, de uno de los libros más importantes de la Escuela de Frankfurt y en general de la filosofía práctica. Práctica quiere decir en contacto con ciencias sociales, que se llama Autoridad y Familia. 1936 sale ese libro, Autoridad y Familia, donde hay solo 3 grandes ensayos. Uno de carácter general histórico de Max Horkheimer, uno más ligado al psicoanálisis de Erich Fromm, donde él en el fondo lo que hace es describir la gran investigación que ha hecho, y otro de autoría más filosófico de Herbert Marcuse. En 1937, la revista publica el ensayo, es el ensayo fundamental que marca la línea hasta hoy de la escuela, el ensayo Teoría Tradicional y Teoría Crítica, que lo vamos a analizar. En 1947, 10 años después, aparece en inglés el libro de Max Horkheimer, Eclipse de la Razón. Ha sido publicado también en español bajo ese título, también lo vamos a ver. Es un libro relativamente corto. Quisiera también indicar esto sobre el estilo de trabajo de Horkheimer. Este autor ha preferido siempre el ensayo corto. O sea, estimado público, él ha publicado muchísimo menos que Adorno y Marcuse y todos ellos. Y en comparación sobre todo con los actuales, Habermas y Honneth, realmente Max Horkheimer ha publicado muy poco. Y lo que ha publicado son libros relativamente cortos y ensayos. Es una obra fragmentada, ensayo corto, esa es la gran especialidad de él.
En ese mismo año, 1947, aparece la obra cumbre hasta hoy de la escuela, La dialéctica de la ilustración, un libro compuesto entre los dos, Max Horkheimer y Adorno. Y aquí viene algo que se repite, estimado público, en algunas publicaciones posteriores. Siempre aparece el nombre de Horkheimer en primer lugar. O sea, la obra es Max Horkheimer y Theodor Adorno, La dialéctica de la ilustración, fragmentos filosóficos. También en una obra que vamos a tratar solo marginalmente porque no es tan interesante desde el punto de vista sociológico, es una obra bastante amplia que se llama Sociológica 2, el título está en latín, que es una colección de ensayos que muestran la relación entre ciencias sociales y filosofía. Ese libro, Sociológica 2, aparece en Frankfurt en la década de 1950. Para terminar la parte biográfica de nuestro autor, a fines de 1949, comienzos de 1950, Max Horkheimer retorna a Alemania. Alemania, desde mayo de 1949, es una república federal democrática y parlamentaria, y es una república que quiere retornar a las épocas de la República de Weimar en el campo académico, y la universidad invita a Horkheimer y a su instituto a volver a Frankfurt. Perdón, creo que ha pasado un problema. A ver, un segundito, vamos a admitir a todos. Ya. Estimado público, en 1950, a invitación de la propia universidad, Horkheimer y su equipo parte de su equipo regresan a Alemania. Algunos miembros de la escuela Fromm, importantes, Marcuse, Neumann, Löwenthal, Wittfogel, se quedan para siempre en los Estados Unidos. Solo regresa Adorno, pero que se ha convertido, entre tanto, en el amigo personal y en la persona más importante de la escuela después de Horkheimer. Él hace una carrera rápida en Alemania, en esa Alemania federal, reconstruida, democrática, etc. Y en 1953 es elegido rector de la Universidad de Frankfurt, lo que le dura hasta 1953. A partir de 1953, Horkheimer da muy ocasionalmente clases. Es algo que nunca le gustó, al contrario de Adorno y Marcuse y Fromm, que eran profesores que les encantaba dar clases y que lo hicieron a gran escala hasta el fin de la respectiva vida. A Horkheimer no le gustaba. Era un hombre solitario. El único gran amigo que tuvo fue evidentemente Adorno, y sin la calidad intelectual, el economista Friedrich Pollock, del cual también vamos a mencionar algunos detalles, me imagino, desconocidos. Y a partir de 1953, como les dije, Horkheimer tiene una actividad docente, pero muy reducida. Da clases ocasionalmente, eso sí, visita a menudo su instituto, sigue siendo director del instituto hasta 1960, fecha en la cual Adorno es nombrado director del Instituto de Investigaciones Sociales. Pero Horkheimer, vean ustedes, en los últimos 20 años de su vida, entre 1953 y 73, tiene una actividad docente muy reducida e intelectualmente también limitada. Él cree que ya ha dado los lineamientos para una gran teoría posterior. Él no publica ni escribe nada más original y se dedica más bien a pequeños estudios, muy interesantes, eso sí,
eso les voy a comentar todavía hoy al final de esta sesión. Él redescubre a Schopenhauer, a ese gran filósofo del siglo XIX, Arthur Schopenhauer, y trata de demostrar que las teorías schopenhauerianas van muy bien enlazadas con un marxismo crítico. Al mismo tiempo, estimadas y estimados oyentes, Horkheimer se dedica en los últimos años de su vida a redescubrir los valores positivos y progresistas de la religión, cosa que también hace Habermas en este momento. Habermas hace muy poco ha publicado su obra cumbre, la más amplia, casi 2000 páginas, dos gruesísimos volúmenes que se llama También una historia de la filosofía, donde Habermas, siguiendo a Horkheimer, redescribe la historia de la filosofía, mostrando que precisamente en el campo del racionalismo es donde la filosofía le debe mucho al pensamiento teológico, pero a un pensamiento teológico muy específico que lo vamos a ver en la segunda parte de esta sesión, que es el gran aporte, se puede llamar, de Horkheimer, además de su invención del término teoría crítica. Los ensayos que Horkheimer publicó en la revista de investigaciones sociales, he nombrado uno solo de ellos, el que se llama precisamente teoría tradicional y teoría crítica. Todos esos ensayos de los años 30, 40, son reunidos en dos gruesos volúmenes publicados en 1968 con el nombre de Teoría Crítica, nada más. Además, con un subtítulo muy modesto, Teoría Crítica, una documentación. Dos gruesos volúmenes, y esa es considerado el aporte personal, digamos, más importante de Adorno a la filosofía y a las ciencias sociales, porque ya publica, como les dije, muy poco. Quiero mencionarles, para que vean ustedes la diferencia en el estilo, un detalle de la estadía de Horkheimer en los Estados Unidos. Él vivió en los Estados Unidos entre 1934 y 1950. Él jamás dio clases en los Estados Unidos. Él dio, obviamente, una que otra conferencia, hablaba muy bien inglés, recibió la ciudadanía norteamericana, pero, estimado público, Horkheimer era un hombre solitario, no le gustaba el público, no le gustaban los baños de masas, como se dice ahora, y por lo tanto él evitó en todo lo posible tener algo que ver con actividad docente. En 1941, en medio de su estadía en Estados Unidos, él y Adorno se trasladaron a Los Ángeles, o sea, a la costa occidental de los Estados Unidos, sobre el Océano Pacífico, y allí se compró, tenía muchísimo dinero, además administraba los fondos del instituto, los fondos que le había, millones, que le había dado su amigo Félix Weil, y él se hizo construir una gran residencia en Pacific Palisades, que es un suburbio de Los Ángeles, situado entre Los Ángeles y Hollywood, donde en esos años vivía también una gran parte de la intelectualidad norteamericana, muchos de los exiliados alemanes, austriacos, italianos, españoles, que se refugiaron en Estados Unidos, vivían allí. Por ejemplo, Thomas y Heinrich Mann, los dos grandes literatos que se hicieron muy amigos de Horkheimer, Bertolt Brecht, el gran poeta y escritor de tendencias marxistas radicales, y muchas otras personalidades constituyeron un grupo de amigos. Y allí, en ese lugar
en una hermosa villa, viviendo completamente solo con su esposa. Horkheimer y Adorno escribieron juntos la dialéctica de la Ilustración entre 1941 y 1944, dictando sus ideas a las dos esposas que hacían de secretarias. Él publicó muy poco en Estados Unidos, muy poco. Él obviamente tenía una cierta influencia importante. Había en Estados Unidos una asociación académica financiada por la comunidad judía, que inició un trabajo muy importante que lo dirigió intelectualmente, pero no administrativamente, Max Horkheimer. Los estudios sobre los prejuicios sociales, o con el título simplemente Estudios sobre prejuicios. Se llegó a publicar una serie de unos 6 o 7 volúmenes, entre ellos la obra de Adorno en 1950, Adorno y colaboradores, la personalidad autoritaria de la cual ya les he contado. En 1950, como les dije, vuelve a Alemania. Muy pronto es nombrado rector, da muy pocas clases y muy tempranamente, siendo todavía un tipo relativamente joven, él se va a Suiza, y no a una ciudad grande, sino a una aldea perdida en el sur de Suiza, en el cantón de habla italiana, el Tesino. Es un cantón muy vistoso, con mucho turismo. Los grandes lagos, el lago Mayor, el lago di Como están por ahí, y él se hace construir una villa con vista al lago Mayor, cerca de Locarno, y ahí vive completamente solo con su esposa hasta su muerte en 1973, con mala salud. Eso hay que reconocer, que siempre Horkheimer nunca tuvo una salud muy buena. Tal vez por eso no le gustaba el contacto con el público, ni dar clases, nada que signifique esfuerzo. Y en los últimos 20 años los pasa ahí en Suiza, en esa aldea de pocas casas, pero con una hermosa vista al lago Mayor. Pasa los últimos largos años de su vida escribiendo solo sobre esa muy compleja relación entre filosofía y religión. Bueno, espero, estimado público, haberles dado una idea central de la vida de Horkheimer, y ahora vamos a entrar a su obra. Su primer libro, titulado escuetamente Comienzos de la filosofía burguesa de la historia, de 1930, es un intento muy interesante de mostrar los aspectos progresistas de pensadores mal vistos por la izquierda como Maquiavelo y Hobbes. Ellos, Maquiavelo, Hobbes y otros menos conocidos, son lo que Horkheimer llama la filosofía burguesa de la historia. Y el intento general de Horkheimer es el siguiente. Él trata de mostrar que estos autores, que obviamente no tienen absolutamente nada que ver con marxismo, son de alguna manera precursores de una teoría izquierdista de la historia, por una razón muy simple, porque han visto claramente lo que es el comienzo del mundo burgués, ese mundo despiadado, ese mundo descrito tan hábilmente por Maquiavelo, ese mundo donde la astucia, la fuerza, etcétera, son los factores que deciden y no la inteligencia, etcétera. Horkheimer, y este es uno de los puntos centrales de su teoría y de la escuela de Frankfurt,
posterior, él cree que una descripción adecuada de asuntos históricos y sociales es ya una obra de filosofía, una obra progresista de filosofía, porque describe sin tapujos, sin elementos religiosos, etcétera, describe lo que es esa sociedad burguesa emergente a partir del siglo XVI. Y según Horkheimer, el mérito de Maquiavelo, Hobbes, etcétera, etcétera, reside en la descripción cruda, realista, en la descripción de lo que es realmente esa sociedad despiadada, basada en un individualismo descarnado, es decir, violento y sin consideración por las nuevas capas de pobres que se van formando. Horkheimer entonces trata de rescatar a este tipo de autores, son varios más, son autores que también posteriormente otros pensadores de la Escuela de Frankfurt tratan de incluir en el canon de lo que es una descripción adecuada de la sociedad con un tinte filosófico, Maquiavelo, Hobbes, Dico y muchos otros, y aquí viene ya la primera intención de Horkheimer, la originalidad de él, para demostrar que una buena filosofía en el siglo XX solo se puede construir de manera integrativa. Esto quiere decir incluyendo otras disciplinas e incluyendo a autores como Maquiavelo, Hobbes, Vico, etcétera, que los marxistas clásicos dejaron de lado. Esa es la originalidad. Por lo tanto, ¿cuál es el valor de Maquiavelo y de Hobbes? Estimado público, según Horkheimer, el valor supremo de estos autores y de muchos otros, como Max Weber, etc., el valor de esos autores reside en su calidad intelectual, en su probidad, permítanme este término ético, es decir, en el hecho de que, por ejemplo, Maquiavelo y Hobbes no se dejaron influir por la religión predominante en ese momento, por principios de cuidado, de principios de tratar de combinar o solamente lo bueno de una teoría. No, aquí lo que trata Horkheimer es de descubrir el aporte original de Maquiavelo y demás en la crudeza, en el realismo del tratamiento del orden social burgués que está emergiendo. Y eso Horkheimer cree que es rescatable. Lo mismo hace posteriormente con pensadores que los marxistas no aceptan, como Schopenhauer. Entonces, estimado público, en este primer libro, Comienzos de la filosofía burguesa de la historia, ya se nota cuál es el aporte original de Horkheimer. Es un aporte que él luego transmite a toda la escuela, pero hay que reconocer que ese es el gran mérito de Horkheimer, es decir, el llamado enfoque integrativo. En esa época, imagínense ustedes, 1930, estimado público, todavía recién empezaba un marxismo crítico, todavía el neokantianismo y la fenomenología dominaban la filosofía. Aquí viene un aporte original. Y por eso es que desde un primer comienzo, este Instituto de Investigaciones Sociales atrajo a mucha gente. Eso hay que reconocer. Era un instituto muy, muy preferido por masas estudiantiles, por la originalidad del aporte.
Es decir, a nadie hasta ese momento, 1930, se le había ocurrido la idea de que Maquiavelo, Hobbes, etcétera, eran de alguna manera precursores de una filosofía crítica. La palabra crítica, vamos a verlo luego, siempre fue una de las preferidas de Horkheimer y por consiguiente de toda la escuela. Permítanme, entre paréntesis, una pequeña observación importante para comprender la posición de Horkheimer ante Adorno y todos los otros. El estimado público, como les dije, debido a su formación, a que había dirigido parcialmente las empresas paternas, era un genio de la organización. Él consiguió las aulas, él consiguió el permiso para construir ese instituto dentro de la universidad. Es decir, era realmente en el plano administrativo una actividad que generalmente profesores de filosofía dejan de lado, pero él no. Además, imagínense ustedes, ya antes de 1930, todavía en vida de Sigmund Freud, Horkheimer se dio cuenta del potencial filosófico crítico, cito sus palabras textuales, el potencial filosófico crítico del psicoanálisis. Y es por eso que uno de los primerísimos colaboradores de Horkheimer en ese primer momento de la escuela, hasta que se pelean definitivamente en 1938, es Erich Fromm. Antes que Marcuse, antes que Walter Benjamin y antes que Adorno, antes que Löwenthal, Wittfogel, Neumann y todos los otros, y Pollock, el colaborador más estrecho en esos primeros años es Erich Fromm. Como les he comentado varias veces, Erich Fromm tiene la bien ganada reputación de haber sido el que une teoría social, en este caso marxismo crítico, con el psicoanálisis. Pero la idea de que esto es posible y que merece una cátedra, se le dio inmediatamente una cátedra a Fromm y además cuantiosos fondos, esa idea es de Horkheimer. Entonces, ¿qué es lo que yo trato de mostrarles a ustedes? En parte por sus habilidades organizativas. En segundo lugar, porque él es el único administrador de los fondos donados por Hermann y Felix Weil, padre e hijo de esa familia inmensamente rica. Y en tercer lugar, debido a que él crea el concepto de una escuela crítica, o sea, una filosofía y una teoría críticas, es que Horkheimer, que además es el mayor de ellos, tiene una enorme influencia sobre sus colaboradores, pese a que todos ellos eran intelectuales de primer rango, Adorno, Fromm, Marcuse, Neumann en la economía, tipos que no vamos a tratar, pero que pertenecieron a la escuela, como Wittfogel, Pollack, etc. Entonces, estimado público, de antemano, Horkheimer es reconocido como el primus inter pares. Esta expresión latina significa el primero entre iguales, primus inter pares. Y él aprovecha, y ya en su primer discurso, él dice, la función del director del Instituto de Investigaciones Sociales es, en forma realmente hasta dictatorial, imponer una línea de trabajo. Y esa línea de trabajo es la línea integrativa. O sea, los colaboradores tienen que tener, aparte de su formación filosófica, tienen que tener realmente conocimientos de otras disciplinas. Adorno en el campo de la filosofía, Fromm en el campo de la psicología, Pollock en el campo de la economía y así
todo el resto. Vamos a ver de ese resto solamente muy brevemente algunos, los que tuvieron relación con Adorno, que es el centro de este seminario de autor. Pero tenemos que considerar a Horkheimer porque muy probablemente Horkheimer ha sido la influencia decisiva y más importante sobre la vida y sobre la filosofía de Adorno. Y todo eso tiene que ver, estimado público, con ese enfoque integrativo que Adorno da a la escuela de Frankfurt y sobre todo a su filosofía, que siempre, sin dejar de ser filosofía, siempre trata de incluir o por lo menos reconocer el valor de otros aportes. Esto naturalmente es mal visto, claramente mal visto, por dos grupos. Por el grupo de la filosofía clásica, que obviamente está también representada en la Universidad de Frankfurt y en todo el sistema universitario alemán. Hasta hoy no es como aquí, que la filosofía es una carrera absolutamente marginal y sin importancia. No hay en Alemania absolutamente ninguna universidad, incluyendo las universidades técnicas como Berlín, Stuttgart y otras grandes universidades técnicas, que no tengan varias cátedras de filosofía, varias. La Universidad Técnica de Berlín, la técnica de Berlín, no la libre de Berlín, tiene 5 cátedras de filosofía. Esto simplemente es para mostrarles a ustedes que en otras latitudes hay otra apreciación del valor de la filosofía. Y ese valor tiene que ver también, estimado público, con algo que aquí no les gusta mucho, que es que la filosofía se abra a dialogar con otras disciplinas, sobre todo de las ciencias sociales, y que hagan lo que se puede llamar una especie de combinación fructífera con resultados interesantes que se originan justamente de la colaboración de la filosofía con otras disciplinas. Esta idea es una de las ideas centrales de nuestro autor Max Horkheimer, y simplemente ya por eso, estimado público, él tiene un sitial en la historia de la filosofía. Veremos ahora, estimado público, cómo es ese primer acercamiento. En 1931, él publica su ensayo titulado La situación actual de la filosofía social y las tareas de un instituto de investigaciones sociales. 1931, el primer gran ensayo, ya claramente iniciando la escuela de Frankfurt. Escribe Adorno este ensayo, repito el título, La situación actual de la filosofía social y las tareas de un instituto de investigaciones sociales. ¿Qué es lo que dice? Luego aquí estamos ya entrando al núcleo de la filosofía horkheimeriana. Él dice, hay que rescatar la herencia crítica de Kant y Hegel. Es decir, hay que rescatar la filosofía clásica cuando la filosofía clásica se dedica sobre todo a cuestionar otros sistemas. Lo rescatable de Kant y Hegel es precisamente el tratamiento crítico analítico que Kant y Hegel hacen con respecto a la filosofía de su época y a las corrientes historiográficas, etcétera, que ya también empiezan a despuntar a fines del siglo XVIII, comienzos del XIX. Por eso estos dos autores, Kant y Hegel, van a ser los más citados en toda la obra
de Horkheimer y de Adorno, no de los otros colaboradores, pero de estos dos autores son Kant y Hegel los dos autores principales. Pero no el sistema que Horkheimer llama dogmático, quiere decir sistemático, que han hecho Kant y Hegel con su filosofía, sino lo que le interesa sobre todo a Horkheimer es cómo ambos autores perciben críticamente a las otras tendencias de su época, por ejemplo, al empirismo, al racionalismo puro, etcétera, etcétera. O sea, lo que interesa aquí es lo mismo, estimado público, según Horkheimer, de lo que hicieron Kant y Hegel. Horkheimer trata de rescatar esa labor que podríamos llamar propedéutica, o sea, de, de aprender a conocer. Kant y Hegel no son tomados por Horkheimer como parte importante de su propia teoría, sino son tomados como ejemplos de cómo hay que tratar a otros. Por ejemplo, lo importante como Kant trata al empirismo, al racionalismo, etc. Y como Hegel en sus muchas obras trata a otros filósofos o historiadores. Es decir, lo que interesa a Horkheimer es un enfoque, perdonen que repita esta palabra, pero es lo que Horkheimer ha hecho, repetido esta palabra hasta la saciedad, un enfoque crítico. Crítico no significa destructivo. No es un enfoque que dice, este autor por tales y tales razones tiene que ser desechado. No. Crítico significa distinguir entre lo aprovechable y lo no aprovechable de un autor, de una doctrina ajena. Significa ver los elementos progresistas, o sea, los que han hecho avanzar al pensamiento, a la filosofía, en autores que no corresponden directamente a la escuela, pero que son importantes para la escuela. Lo mismo han hecho en las clases con Platón, Aristóteles y muchos otros autores. Es decir, por ejemplo, con Schopenhauer. No se puede decir que Horkheimer haya sido un discípulo lejano, claro, un discípulo de Schopenhauer. Pero, estimado público, lo importante para este autor, para Horkheimer, es realmente conocer lo que se puede hacer con respecto a un autor. Aprovechar cuando ese otro autor critica a su vez a terceros. Es decir, hay que aprender a rescatar lo positivo y desechar lo negativo, lo cual la escuela, vamos a ver en el ejemplo de Adorno posteriormente, lo ha hecho en forma paradigmática con Hegel. Eso vamos a ver en la obra, que la vamos a tratar con un poquito de cuidado, la obra de Adorno, 3 estudios sobre Hegel, que aquí sigue esa intuición muy clara de Horkheimer. Entonces, hay que estudiar la historia de la filosofía, hay que estudiar en general la historia del pensamiento. Y aquí viene una idea que Adorno también la ha tomado. En la gran literatura, en los grandes autores clásicos, hay verdades, o sea, fragmentos rescatables. Vamos a ver posteriormente, cuando estudiemos la estética de Adorno, cómo Adorno ha tratado de rescatar, pero al mismo tiempo criticar a notables escritores. Por ejemplo, tiene un ensayo excepcionalmente importante Adorno sobre Balzac, que lo vamos a ver con un detalle porque es muy interesante pedagógicamente cómo él utiliza el método que Horkheimer ha iniciado a partir de 1930. Permítanme que lo cite. No hay que salvar un catecismo de ideas, un catálogo de temas, sino, estimado público, hay que usar una actitud de análisis permanente
permanente que trata de salvar lo rescatable y criticar lo desechable de ideas, libros, tendencias filosóficas y literarias anteriores. Aquí, estimado público, también Horkheimer usa una idea de Karl Korsch, que les he contado, es uno de los primeros marxistas críticos, nunca tuvo nada que ver con la escuela de Frankfurt, nunca llegó a conocer a Horkheimer o Adorno, pero Karl Korsch en su libro Marxismo y Filosofía de 1923 tiene funda ese enfoque crítico cuando Korsch dice, lo cual Horkheimer y Adorno lo toman posteriormente al pie de la letra, lo bueno del marxismo es su enfoque crítico, no lo que dogmáticamente luego han escrito Marx, Engels y compañía. Por lo tanto, el capital, por ejemplo, y las obras económicas, que ya es un desarrollo dogmático, según Horkheimer y Adorno, eso no les interesa de Marx. Lo que les interesa de Marx es cómo Marx trató a otros autores o cómo Marx trató otros temas. Por ejemplo, el Marx de la cuestión judía, el Marx de los primeros escritos, cuando habla justamente de las alienaciones modernas. Esos son los temas que cree a Horkheimer interesantes para su propia creación, para la creación de esa filosofía crítica. Entonces, reitero, no salvar un catecismo de ideas o un catálogo de temas ya existentes, sino lo que importa de estos autores anteriores, Maquiavelo, Hobbes, Vico, Hegel, Kant, etcétera. Lo que importa es el enfoque crítico. Es decir, hay que rescatar, por ejemplo, la teoría hegeliana de la totalidad, la predisposición y la valentía a emitir un juicio categórico en torno a un conjunto social. Este es un punto central tomado de Hegel, que también Adorno, por eso nos adelantamos, también Adorno lo considera muy positivamente. ¿Qué es ese enfoque de la totalidad? Para entender esto, estimado público, hay que ver que desde un primer momento, Horkheimer, luego todos los otros, atacan el positivismo en una acepción de lo que es positivismo, tal vez un poco diferente de lo que realmente fue, pero eso no es lo importante para nuestros autores. Ellos lo que critican es la tendencia positivista de evitar juicios valorativos sobre un asunto. Lo que quiere Horkheimer y lo que quiso Adorno posteriormente es simplemente dar también juicios evaluativos bien fundamentados. Un autor aceptado y criticado a partes iguales por la escuela de Frankfurt fue Max Weber. Y Max Weber, un hombre además inconsecuente, eso hay que reconocer, él habló y escribió mucho sobre la necesidad de evitar juicios valorativos. La verdadera ciencia era constatar hechos, números, cifras, sobre todo lo que es medible, matematizable. Esa era la labor, según Max Weber, de la ciencia. Pero él mismo, obviamente, emite una enorme cantidad de juicios valorativos y esos son los que los salvan los miembros de la Escuela de Frankfurt. Vamos a ver eso en la gran obra, La dialéctica de la ilustración, que en el fondo es parcialmente una discusión con Max Weber. ¿Qué es lo que toma de Hegel? Hay que dar juicios valorativos. Y hay que dar juicios valorativos sobre algo que también rechazan los positivistas. Para los positivistas, esas cosas como el capitalismo en general son cosas metafísicas, o sea, fuera de la realidad física, en el sentido literal de metafísica.
Eso es lo que trata de salvar Horkheimer. Hay que tener la predisposición, él nos dice, y la valentía de emitir juicios categóricos de valor en torno al conjunto, a todos los conjuntos sociohistóricos, como una unidad que debe ser cuestionada en su totalidad. Y esto va contra la parcelación del saber que muchos filósofos y claramente los sociólogos ya predican. Entonces, contra la parcelización del saber. ¿Qué es un filósofo para Horkheimer? El que analiza totalidades. No solamente el que habla de cuestiones metafísicas, pero que no se atreve a analizar el conjunto de una sociedad, sino que aquel, como Hegel o Kant, que se atreven a un juicio valorativo, también Marx, a un juicio valorativo, por ejemplo, los juicios valorativos de Marx y Engels sobre el capitalismo. O sea, hay que analizar fragmentos, eso es verdad. Hay que analizar partes localizables, o sea, fragmentarias del conjunto. Pero no hay que dedicarse solo a eso. No hay que limitarse al análisis de los fenómenos parciales, sino que hay que unirlos, combinarlos, y esa es la labor de la filosofía, hacer precisamente esos juicios valorativos de la totalidad. Estimado público, la Escuela de Frankfurt ha fomentado la inclusión de la sociología empírica norteamericana. Esa es la otra gran inclusión. Aparte del psicoanálisis y de la teoría dicotómica de la razón de Max Weber, la sociología empírica debe ser incluida. A partir de 1950, como les conté, la escuela ya no publicó nunca más una revista. Perdón, aquí un paréntesis. Hoy hay una revista que se llama West End, Fragmentos de una teoría crítica de la sociedad. Pero es una revista publicada por personas particulares, muy importantes, claro está. Y allí en esta revista Habermas y sobre todo Honneth siguen publicando hoy. Pero no es una revista oficial del Instituto de Investigaciones Sociales. Paréntesis cerrado. Lo que publica la escuela a partir de 1950 son estudios, algunos de ellos de sociología empírica. Por ejemplo, bajo la dirección de Adorno, nada menos, se hace un gran estudio en la industria metalúrgica sobre el grado de satisfacción con la función laboral de los obreros. Una investigación muy interesante que la vamos a mencionar posteriormente. Pero, estimado público, aquí viene lo interesante. Horkheimer y Adorno, y Horkheimer el primero, insisten en que esto es importante, ese tipo de estudios. Financian a partir de 1950 algunos de esos estudios, como anteriormente financian en la década de 1940 los estudios sobre prejuicios que se publican todos en inglés. Pero lo que quiere Horkheimer, y eso Adorno lo sigue al pie de la letra, es emitir posteriormente, como conclusión de un estudio, emitir juicios valorativos categóricos, es decir, claros, definitivos sobre un problema. Por ejemplo, sobre el capitalismo en general, que es lo que hace Horkheimer hasta el fin de su vida. Vamos a ver que sus estudios sobre la religión, muy famosos de su etapa posterior, son al mismo tiempo juicios categóricos sobre el orden capitalista, pero sin descuidar también la crítica al socialismo autoritario. Entonces, estimado público, desde muy temprano, ya en ese ensayo
la situación actual de la filosofía social y las tareas de un instituto de investigaciones sociales, es que Horkheimer hace un alegato contra los aspectos conservadores de la filosofía y de las ciencias sociales. Por ejemplo, en el caso de Hegel, ya en ese primer ensayo, hace una crítica de la identificación de la razón histórica de Hegel con el Estado prusiano, lo cual aparece muy claramente en la obra muy importante de Hegel, Las lecciones sobre la filosofía de la historia. Es decir, ese tipo de crítica globalizante, ese tipo de crítica acrítica, según Horkheimer, la idealización del Estado prusiano por Hegel, eso tiene que ser criticado. ¿Cómo debe ser criticada toda la propaganda marxista institucional de la Unión Soviética, que cree que ya ha llegado el paraíso en la tierra a partir de 1917 en la Santa Rusia? ¿Por qué ellos, Adorno y Horkheimer, sobre todo Horkheimer, se pelean tempranamente con Ernst Bloch, el compañero de sus primeros años en la vida de los cafés de Frankfurt? Porque Ernst Bloch, como les he contado, acuña esa frase que a ellos les parece el colmo de la estupidez, esa famosa frase, Ibi Lenin, Ubi Jerusalem, que quiere decir allí donde está Lenin, allí donde está el régimen del Partido Comunista, allá está Jerusalén, allá está la redención social, allá está ya el paraíso de los trabajadores. Entonces, ese tipo de juicio que es englobante, es un juicio general sobre la Unión Soviética, en 4 palabras, estimado público, en 4 palabras, aquí está Lenin y por lo tanto aquí está el paraíso, en 4 palabras, según Horkheimer y Adorno, Bloch echa por la borda el espíritu crítico de la filosofía. ¿Cómo lo hizo Hegel al identificar la razón histórica positiva con el Estado prusiano de 1830? Entonces, hay que hacer juicios valorativos generales sobre el conjunto, sobre la totalidad, pero esos juicios no pueden ser nunca juicios que solamente hablen bien, juicios alabatorios, juicios que apologéticos, juicios que defienden una posición para ellos indefendible. Entonces, al rescatar lo positivo de Hegel, Horkheimer cree que se puede comprender a Hegel mejor de lo que Hegel se comprendió a sí mismo. Imagínense esta pequeña arrogancia con la que empieza en 1930, empieza, estimado público, el primer gran ensayo de la filosofía de la Escuela de Frankfurt. Hoy, nos dice Horkheimer, se puede entender a Hegel mejor de lo que Hegel se entendió a sí mismo. Y luego hacen lo mismo con Marx y con cualquier otro autor. Ese es un elemento, creo yo, criticable de la Escuela de Frankfurt. Esa es la arrogancia de estos señores que creen que mediante su esfuerzo intelectual continuado, etcétera, como son gente independiente económicamente, no contaminado por servidumbres, que ese espíritu que los anima, esa filosofía crítica, o como ellos llaman, la teoría crítica, esa teoría cree que puede entender a Hegel o a Marx mejor de lo que Marx y Hegel se entendieron a sí mismos. ¿Por qué? Nos dicen Horkheimer y todos los otros, también lo hacen lo mismo con respecto a Freud, etcétera, porque ellos tienen la ventaja de la posteridad, tienen la ventaja de que han visto cómo se ha desarrollado esa teoría, pueden, como también se dedican al psicoanálisis, pueden
interpretar mejor a Hegel y a Marx de lo que ellos mismos han creído de sí mismos, porque ellos no tenían las herramientas del psicoanálisis y no tenían los conocimientos posteriores de contextos, de cómo ha ido la historia, etcétera, etcétera. Entonces, ruego a ustedes considerar esta idea que ustedes la pueden aplicar. Por ejemplo, estimadas y estimados oyentes, con respecto a pensadores bolivianos, ustedes pueden decir, como tenemos un largo recorrido, tenemos la experiencia de la historia, de los hechos, y también conocemos algo de psicoanálisis, etcétera, etcétera, nosotros podemos conocer a René Zabaleta Mercado, un ejemplo mejor de lo que Zabaleta se comprendió a sí mismo. Pueden hacer ustedes eso con Gabriel René Moreno, con cualquier autor importante, porque es una teoría que yo no la comparto, lo digo muy claramente, pero es interesante. Uno mismo, ellos parten de un principio psicoanalítico, uno mismo se conoce mal. Entonces, los que observan a ese primer uno y lo consideran también en contextos históricos, contextos personales que ellos no alcanzan a comprender, y también conocen cómo se ha recibido cómo ha sido la recepción de esa teoría en épocas posteriores. Ellos, Adorno y Horkheimer, ustedes pueden imitarlo, creen que se puede comprender a un autor del pasado mejor de lo que este autor se comprendió a sí mismo. En la gran obra de Jürgen Habermas, también una historia de la filosofía, su último gran libro, que no lo vamos a tratar porque no tiene que ver con Adorno, pero que tiene una idea central que se la deriva de ese primer Horkheimer. Habermas cree que él puede comprender a los grandes pensadores religiosos mejor de lo que ellos se comprendieron a sí mismos. Él cree que puede comprender a San Agustín, a Santo Tomás de Aquino, etcétera, mejor de lo que ellos se comprendieron. Y Habermas cree que estos autores han sido proto-racionalistas, o sea que han sido no autores fundamentalmente teológicos, sino filósofos racionalistas que en su época no podían hacer otra cosa que trabajar para la iglesia. Entonces, él cree que hoy podemos comprender mejor a esos autores medievales de lo que los autores medievales y muchísimos otros se comprendieron a sí mismos. Horkheimer lo hace con respecto a Hegel y posteriormente también lo vamos a ver con respecto a Schopenhauer. Y ese es un experimento muy interesante que hace nuestro autor. Dentro de unos pocos minutos vamos a hacer un pequeño descanso pedagógico, pero quiero mostrarles un segundo ensayo, escrito muy poco después de este primero. Este segundo ensayo de 1932 se llama Notas sobre Ciencia y Crisis. Notas sobre Ciencia y Crisis, donde Horkheimer nos da a entender, y esto es para ustedes, les va a interesar, la enorme importancia del marxismo para entender los aspectos socioeconómicos del desarrollo histórico. Pero, estimado público, ya allí, en este ensayo Notas sobre Ciencia y Crisis, Horkheimer nos dice: ese marxismo que es muy útil para comprender el pasado del capitalismo, ese marxismo no es tan útil para comprender el mundo actual. Simplemente han pasado muchas cosas, muchos desarrollos entre la época en que Marx fijó sus pensamientos, o sea, hasta la muerte de Marx en 1883, y ya el desarrollo son solamente 50 años posteriores, pero en 1932 aparecen estas notas sobre ciencia y crisis, o sea, 50 años
después de la muerte de Marx, pero aquí Horkheimer hace precisamente lo que va a ser el resto de su vida. Por eso simplemente es interesante. Él nos dice, Marx es no solo importante, imprescindible para entender los aspectos socioeconómicos del desarrollo del capitalismo. Imprescindible. Pero al mismo tiempo, el marxismo y sobre todo lo que ha pasado después de la muerte de Marx, sobre todo con Engels, nunca le tuvo mucha simpatía, menos todavía a Vladimir Ilich Lenin. Él nos dice lo que ha pasado después es un desarrollo unilateral que ha convertido el marxismo en una ideología justificatoria de lo que se construye a partir de 1917 en un país concreto, siguiendo estrictamente lo que les he contado, la idea de Karl Korsch. El marxismo en la Unión Soviética ha dejado de ser un impulso crítico y se ha convertido en una ideología justificatoria de lo que pasa en la Unión Soviética. Korsch va más adelante, por eso es muy interesante este autor, que después de 1923, muy joven, nunca más publicó nada interesante. Un caso trágico realmente. El partido era el hogar, estimado público, era el hogar existencial de este hombre, y al perder ese hogar existencial, él se sumió en una depresión, publicó una que otra cosita, pero sin importar. Korsch nos dice, ese marxismo de la Unión Soviética es un marxismo legitimatorio, justificatorio, que lo que hace es justificar, defender el paso de un sistema feudal a un sistema capitalista en un país atrasado como Rusia. Eso es todo lo que hace el leninismo y la teoría que posteriormente desarrolla Stalin. Esas teorías nunca son tomadas en cuenta como algo serio por Max Horkheimer. O sea, muy tempranamente él nos da a entender que el marxismo, como toda teoría, ha sufrido un desarrollo no muy agradable. Estimado público, son las 12 en punto. Aquí haremos un brevísimo descanso pedagógico de 10 minutos y luego seguimos inmediatamente.